después que el médico y cirujano plástico Kevin Maluf y sus ex trabajadores Luis Castro, Susana Rojas y Lidia Silva se declararan culpables por la vía de aceptación de cargos de haber obstruido la investigación del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil y del organismo judicial sobre la desaparición de la paciente Floridalma Roque en junio del año pasado, en el juzgado cuarto penal se pidió que los ahora condenados pagaran de 10 a 67,000 quetzales por el daño que provocaron al mentir a las autoridades. Esto a favor de entidades no gubernamentales o como se conoce ONGs que coadyuven con siempre en la fase de victimología en cuanto a la administración de justicia. Ya indicaré a qué entidades. 20 salarios mínimos que ascienden a un total de 67,691,80 centavos. El juez de proceso, Pedro Lainez, refirió que los acusados cometieron acciones para borrar evidencias que los vincularan con el fallecimiento de la paciente. Y a Lidia Silvia Moreira, que ha solicitado 10 salarios, se considera que 5 salarios mínimos es lo adecuado y justo para reducir el daño causado en cuanto a no decir la verdad con relación al caso que ya fue juzgado. Y entonces permite 184.59 que sale el salario mínimo por sí. El juzgador resolvió que en un plazo que no exceda de 30 días, Kevin Maluf pague 33,000 quetzales por el daño provocado, Lidia Silva 16,000 quetzales, Luis Castro y Susana Rojas 10,000 quetzales respectivamente. Dicta se condena en proceso de reparación digna al doctor Kevin Maluf Sierra al pago de 10 salarios mínimos con las cantidades establecidas para pagarle un plazo de 30 días a la decisión ya establecida y a la licenciada Lidia Silvia Moreira al pago de 5 salarios mínimos, la cantidad ya indicada, la decisión establecida por el plazo de 30 días. El dinero será entregado a asociaciones de los departamentos de Petén y Huehuetenango que velan por los derechos de mujeres que han sufrido violencia. El 13 de noviembre el proceso se reactivará para resolver si Maluf, Susana Rojas y Lidia Silva podrían enfrentar un juicio por el homicidio de Floridalma Roque en junio del año 2023. Bueno, este tema también ha sido muy interesante en los últimos meses, luego de una serie de investigaciones y todo lo que se reveló. Pero escuche esto. El juez Pedro Lainez, encargado del caso, señaló que los acusados realizaron acciones deliberadas para borrar pruebas que los vincularan con la desaparición y posible fallecimiento de la paciente. Como consecuencia de esta obstrucción, se les ha impuesto una serie de multas que varían entre 10,000 a 67,000 quetzales. El médico Kevin Maluf deberá pagar 33,000 quetzales, mientras que sus colaboradores Lidia Silvia, Luis Castro y Susana Rojas pagarán montos menores. Este dinero será destinado a organizaciones en Petén y Huehuetenango que trabajan en la protección de mujeres víctimas de la violencia. Ahora bien, veamos lo otro, que también es interesante. Aunque los acusados ya han sido condenados por obstrucción a la justicia, el caso aún no ha llegado a su fase final. El próximo 13 de noviembre se reactivará el proceso judicial para determinar si Kevin Maluf, Susana Rojas y Lidia Silvia enfrentarán un juicio por el homicidio de Floridalma Roque, quien desapareció en junio del año 2023 bajo circunstancias sospechosas tras una intervención quirúrgica. Bueno, aclaremos esto, Fernando. Cuando hablamos específicamente de que sí existen ciertas condenas, obviamente también beneficiados algunos con esta caución económica, aún no ha terminado el caso. Es decir, ¿puede tener alguna variación? ¿Puede tener un giro sorprendente esto? Totalmente. Realmente es muy buena tu pregunta. Y el 13 de noviembre vamos a ver realmente y ser testigos de la columna vertebral de este caso, porque es allí, en esa celebración de esa audiencia, en donde se va a determinar cuál es el delito en función de la muerte de la señora Roque que se les va a imputar. Entonces, las dos alternativas son homicidio o bien asesinato, lo que cabe dentro del Código Penal. ¿Qué es lo que vaya a determinar el juez? No lo sabemos, eso va él a valorar las pruebas, así es como se llama, valoración de la prueba.
La prueba la tiene que aportar el Ministerio Público. Y en función de lo que el MP le aporte a través del fiscal a cargo del caso, pues es allí donde el juez va a determinar, valorando cada una de las pruebas aportadas, qué es lo que él considera realmente es la figura delictiva que se le debe imponer a cada uno de los procesados. Por ahora, es muy temprano pensar qué va a suceder en función, como decía, de ese delito central de este caso, que es realmente la muerte de la persona, de la señora Roque, la víctima realmente de todo esto, cómo los involucrados van a pagarle al Estado el haberse involucrado en esta acción criminal. Entonces, lo que tenemos hoy acá, por supuesto, es ese pago en función del dinero que cada uno de ellos hará como reparación digna. Por supuesto, habrá muchas personas que dirán, ¿por qué les impusieron tan poco? Claro, Esto a eso iba, sí, o sea, no porque él va a pagar 33,000 quetzales y sus asistentes van a pagar menos, hasta 16,000 quetzales. Realmente, te digo una cosa, uno en este caso yo como abogado, por supuesto, puedo entender el análisis y la lógica del juez en función de la aplicación de la norma. Y todavía me puede quedar a mí duda de decir, bueno, ¿por qué no fue más dinero si realmente la multa debe ir en función de la capacidad económica de quien está enfrentando juicio? Pero te digo, yo como abogado externo completamente al caso, no tengo nada que ver con el caso, esa es mi opinión jurídica, así podrán opinar los casi 44,000 abogados que estamos registrados dentro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, pero el que tiene la última palabra, el que tiene la determinación, el que tiene la aplicación de la lógica, el que tiene la aplicación de la sana crítica, el que tiene la aplicación de la ley, es el juez a cargo. Más nada, podemos decir, venir y que hayan asociaciones, que hayan cualquier tipo de figuras, de grupos, asociaciones, lo que sea, y decir, sí, que por qué lo hicieron. Es el juez el que determina cómo y por qué impuso esta cantidad. Estemos o no estemos de acuerdo, al final para eso tenemos el sistema de justicia, a muchos no les gustará. Los que podamos entender por dónde va la aplicación de la norma, pues obviamente seremos muy pocos contra la cantidad de personas que digan, no, es que debió haber sido mucho más dinero. Va por fases, va este proceso dividido en cada uno de estos delitos que se le están imputando a los sindicados. En el momento en que inicie esta parte procesal, el 13 de noviembre, en donde se determine la figura delictiva en función de la muerte de Floridalma Roque, allí vamos realmente a conocer cuál va a ser la pena fuerte, la pena que realmente se va a delimitar en función de lo que realmente sucedió con el actuar, no solo del doctor Maluf, sino de las personas que estuvieron con él en ese momento ahí en su clínica para entender cuál va a ser la figura que el juez obviamente decida, sea la que se les aplique en este caso a los imputados. Ahora bien, sabemos que hay varias personas, aparte de Kevin Maluf. ¿Cuál podría ser el escenario de estas personas, aparte de esta pues, caución económica que han dado por reparación digna, pero qué pasaría ahora si el juez viene y determina otra condena por la muerte? Claro. De Floridalma Roque. De por sí así va a ser. ¿Cuántos años podríamos estar hablando que podría ser el escenario? Ok, estamos hablando de determinar de primero la figura delictiva. Si fue un homicidio, ¿verdad? Que tendría que ir en una calificación de un homicidio doloso, pero no sabemos incluso si en algún momento el juez puede determinar, miren, no, considero que no es doloso, fue culposo, dependiendo de las pruebas del ¿verdad? MP. Dependiendo cómo sea la valoración de las pruebas. Puede venir y decir, miren, realmente veo premeditación en lo que sucedió, entonces voy a irme por el lado del asesinato y, como te digo, yo solo te puedo explicar las figuras que existen en el Código Penal. Y que se pueden presentar. Y cada una de ellas, pues, con su monto en años en función de la pena. Pero, por ejemplo, el asesinato tiene de 25 a 50 años de prisión. A eso tendrías que sumarle una cantidad extra de años si el juez determina que hubo
otro tipo de delitos que en el momento de cometer esta acción delictiva se suscitaron. Entonces, en concurso real de delitos sumaríamos lo que cada uno de ellos estipule dentro de nuestro Código Penal para naturalmente tener al final un cómputo, una sumatoria de un número que sería, pues, obviamente superando, suponete que fueran, él dijera 50 años por el asesinato, pero también hubo este otro delito, este otro y este otro. Y hemos escuchado incluso algunos casos donde hay penas de 150 años, 180 años, correcto, 230 años. Esa cantidad, obviamente, es porque hubo varias actitudes delictivas en el momento de cometer la circunstancia por la cual están siendo ellos procesados, y ahí es donde el juez, mira cada una de esas actitudes delictivas y cada uno de los delitos, conforme a nuestra norma jurídica penal, establece qué monto de años le impone a cada uno de ellos. ¿Y esta cárcel que se pueda dictar en su momento también puede tener ese beneficio económico? No. En este caso no. En este caso no. Aquí estás hablando que cuando es un delito en contra del bien jurídico tutelado más importante, que es la vida, ahí no hay conmutabilidad. Entonces ahí no puede existir reducción de pena. Así que lo que estipula el juez es lo que deberán cumplir dentro del esquema de años que les imponga, y por supuesto sin pensar que puedan tener una reducción de la misma. Increíble. El artículo 124 del Código Procesal Penal, ¿no? Guatemalteco fue el que se aplicó. Código Penal y Código Procesal Penal, así es. Bueno, esperemos a ver qué escenario tiene. Fernando Prega, como siempre, muchísimas gracias por habernos ampliado el tema a profundidad, con conocimiento del derecho, para que usted ahí en casa pues conozca también en base a qué los jueces dictaminan ciertas decisiones y qué es lo que se viene, porque lo que se viene pues podrá durar, ¿qué? Un par de meses. Claro. Medio año. Estaremos pendientes acá en la medida de generar el análisis correspondiente con el avance de ese proceso penal. Fernando Prega, muchas gracias. Feliz noche. Un gusto tenerte acá, amigo y amiga televidente, la mejor de las noches. Por supuesto, estamos aquí para servirle y trabajamos para usted. No cambie, porque regresa Axel Cardona con las noticias internacionales aquí en A la Medida.